A través del podcast de la psicología a la tierra, queremos llevar el conocimiento psicológico a lo cotidiano. Te damos la bienvenida a este espacio para acompañarte en conexión con la naturaleza. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de la psicología a la tierra. Como todos los lunes me acompaña Naidimar Santiago y esta servidora Karen Vázquez. Hoy estaremos abordando un tema de gran interés también que tiene que ver con la familia, bajo el título El rol del adulto o la adulta en el desarrollo del cerebro. Naidimar, te cedo la palabra. Bueno, Karen, este tema siempre sale a relucir, ¿verdad? La necesidad de que muchos padres comprendan cómo su conducta afecta al niño o al joven en cada una de sus etapas. Así que por eso es que comienzo aquí con la parte del embarazo, porque pensamos, ¿verdad?, que esas interacciones que tiene la madre cuando ese bebé va creciendo, pues no afectan en su desarrollo. De igual manera, vamos a ir discutiendo por cada una de las etapas aquellas situaciones a las que muchas veces nuestros niños y niñas se exponen y también les afecta en su diario vivir. Con la parte del embarazo, una de las lecturas que yo hice en un momento dado cuando trabajé el tema de la víctima secundaria cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar o violencia de género, es cómo este niño o niña en desarrollo se puede ver afectado a largo plazo, incluyendo hasta su proceso del lenguaje, de ese aprender a hablar. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral se van desarrollando diferentes partes en nuestro cerebro por etapa. Entonces, si en algún momento esa madre está expuesta a lo que sería a mucha ansiedad, temor, esas emociones que ella pues tal vez se le dificulte mucho manejar en su embarazo, pues va a tener también una repercusión en ese feto, en este bebé. Así que si pensamos que lo que hagamos en el embarazo a nivel físico puede afectar, también la parte a nivel emocional puede afectar su desarrollo. Partiendo de esta idea, cuando trabajamos con lo que son las situaciones de violencia, no es solamente la violencia a nivel físico, como habíamos hablado varias semanas atrás, también está la parte emocional y no necesariamente de su pareja simplemente, sino también de esa comunidad que tiene alrededor, ya sea la familia inmediata como a nivel social, ¿verdad? Todas las personas que le estén acompañando en el proceso. Por tanto, el embarazo es importante dejar claro que es una etapa sumamente delicada para que ese bebé pues, pueda desarrollarse de una forma adecuada. Ya una vez parimos y tenemos ese bebecita en las manos, dentro de lo que sería desde el día del nacimiento hasta los 2 años, y cuando digo parimos no hablamos solamente de mamá. Si hay un proceso de compromiso, ya sea entre pareja, ya sea familia, todos parimos. Como, ¿verdad?, decimos en nuestra comunidad, acá como latinos, como puertorriqueños. ¿Qué ocurre? Una de las situaciones más lamentables que yo he escuchado, Karen, es cuando dicen, déjalo llorar. Y eso lo que hace es elevar los niveles de ansiedad en estos pequeñitos. ¿Por qué? Estuvo 9 meses o el tiempo que haya estado, las semanas que haya estado en la barriga. Todavía no comprende, todavía no estoy asimilando de que ya yo estoy fuera de este espacio. Así que es bien complicado para un bebé recién nacido poder regular esas emociones. ¿Complicado no? No puede hacerlo porque no sabe cómo hacerlo. Así que, ¿qué es lo que necesita este niño o esta niña? Apego. Apego seguro. Vamos a cogerlo, vamos a alimentarlo. Hay ocasiones que hay madres que me han dicho, pero es que no deja de llorar y ya lo alimenté, le cambié el pañal. Sí, a lo mejor lo único que necesita es sentir el calor. Y qué mejor ejemplo lo podemos ver con todo lo que se ha hecho con los niños incluso que nacen prematuros, que es este proceso del papá canguro, mamá canguro, donde le ponen piel con piel a ese bebé para que se sienta fortalecido, para que se sienta de verdad que está acompañado por ese calor humano. Así que lo mismo ocurre con nuestros bebés, aunque hayan nacido a término. Así que, ¿por qué le vamos a negar esa posibilidad?
Aquí hay un punto bien importante que quiero dejar claro, Karen. Estamos hablando de un embarazo que haya sido deseado, un bebé que tú quisieras tener en tus manos. Esto no es un proceso tampoco para juzgar. Pasan situaciones donde posiblemente el embarazo continuó porque no pude culminar con el embarazo. A lo mejor pasan tantas situaciones en el diario vivir, ¿verdad? De las familias, de las personas, de las mujeres, que pueden afectar un embarazo y eventualmente ese niño. Oye, se dio sin planificar y decidieron asumirlo, pero pasa esa pareja o la mujer o ambos por ese proceso de transición de asimilar, de que voy a ser madre, ¿verdad? Exacto. Sí. Así que este podcast en específico, ¿verdad? Va dirigido a todas estas familias que tienen ese interés de conocer y comprender qué yo puedo hacer para hacerlo mejor. No estamos juzgando ni que nadie se sienta como que, mira, me estoy dando con el látigo porque estoy haciendo esto mal. No. En mi caso como madre, hay momentos en que yo he reconocido, wow, esto no debió pasar. O sea, somos seres humanos. Y en el caso, ¿verdad? En mi caso particular, yo tengo una niña que desde el embarazo, diría yo, fue sumamente reactiva. Amanda era una niña que yo la podía dormir, no hacía más que acostarla, pasaban 3 segundos y gritaba. Y una de las cosas que un médico me explicó es que hay bebés que son más demandantes. ¿Qué significa? Que tenemos niños y aunque tengamos 2, 3, 4, 5, todos van a ser distintos. Como madre, como padre, no tenemos un librito que nos va diciendo cómo lo vamos a estar trabajando, sino que según este bebé primerizo en este mundo, yo también soy madre primeriza de este bebé, aunque tenga 5. Así que esa parte yo creo que es esencial que la evaluemos cuando estamos en este proceso del embarazo. Todos los embarazos son diferentes y más aún entonces cuando ese bebecito va llegando. Porque lo primero que tenemos que internalizar es que necesita de nosotros para poder sobrevivir. Así que ese bebé está todo el tiempo en un modo de supervivencia. Sí, yo quisiera abundar a esto, Nairimar, porque en muchas ocasiones cuando la mujer queda embarazada, sea planificado, deseado, o sea que la forma que sea, ¿no? Y decide darle continuidad a ese embarazo, que en muchas ocasiones la parte médica dice, vela el azúcar, vela lo que come, no metes de peso, haz ejercicio, enfocándose más obviamente en la parte física, pero que es sumamente importante atender la parte emocional como se atiende también la parte física, porque influye, ¿verdad? Y lo otro que quería traer es que cuando te escuchaba, pensaba en la población adolescente que se convierte en mamá, ¿verdad? Donde todavía ese proceso del desarrollo no se ha dado, la madurez, la mentalidad, la toma de decisiones, sí, la forma en cómo ve la vida, y de pronto no puede suplirle lo que no tiene a esa criatura. Y en esos momentos el sistema de apoyo, las personas que están circundantes, se tiene que convertir en un sistema de apoyo de esa menor para que pueda darle, ¿verdad?, las herramientas que necesita para apoyarla en ese proceso. Mira, cuando tú mencionas ahora lo de la parte emocional, eso me acuerda, y yo pues me utilizo de ejemplo, ¿verdad? Porque es más fácil. Cuando yo quedé embarazada de Amanda, Karen, era cuando estaba en la situación del Zika. Y ya yo estando embarazada, obtengo que yo estuve expuesta al Zika. Y obviamente, pues sabemos todas las repercusiones que decían que podía ocurrir en nuestros niños, incluyendo lo que es la microcefalia. El nivel de ansiedad que yo viví llegó a un momento, Karen, que a mí me preocupaba. Porque ya era algo que yo sentía que no podía controlar. ¿Por qué? Porque el bombardeo de información era tanta que fue un punto en el que yo decidí, se acabó la televisión, se acabaron las noticias, se acabaron las redes. ¿Por qué? Porque es importante nosotros darnos cuenta de qué es lo que nos está bombardeando, de qué es lo que nos está afectando en ese momento, en esa etapa tan importante. Porque eventualmente no solamente nos afecta a nosotras como mujeres en estado de embarazo, sino que también va a afectar a esta criatura una vez nace. Continuando, ¿verdad? Aquí de 2 a 6 años, es una etapa muy bonita, pero que a la misma vez
tenemos una responsabilidad gigantesca porque ya para esa época es donde comenzamos a decirle a nuestros niños y niñas, esto es alegría, esto es tristeza, esto es coraje. Y es nuestra responsabilidad como adultos ir presentándole nombre a cómo nos vamos sintiendo. ¿Por qué? Porque cómo las personas a largo plazo aprenden a canalizar sus emociones, a regularse emocionalmente. Primero que todo, poniéndole nombre a cómo nos estamos sintiendo. Por tanto, este tema de las emociones a largo plazo lo vamos a ver en muchas etapas de nuestra vida, porque realmente es lo básico para uno poder manejarse y sentirse, ¿verdad?, emocionalmente estable. Dicho esto, siempre cuando doy un taller que tiene que ver con las emociones, doy este ejemplo. Si yo voy corriendo, tengo 3, 4 años, me caigo, dejo las rodillas en la acera y cuando miro mis rodillas, ¿a quién yo voy a buscar? Voy a buscar la mirada de esa persona que es significativa para mí, que yo entiendo que es importante que me atienda en ese momento. Y empiezo a gritar porque me duele y de momento la cara de la persona es así como sin ninguna emoción. No era para tanto. O al contrario, empieza a gritar. O sea, me voy al extremo. O no era para tanto, o empiezo a gritar. Y al fin y al cabo, esa niña o ese niño, ¿por qué va a llorar? Porque se va a asustar. No necesariamente porque se llevó los cantos de la rodilla, es que está asustado porque no sabe cómo interpretar lo que está observando en usted, que es ese adulto, esa persona, ese lugar seguro. Entonces, desde ese punto en específico es que nos vamos dando cuenta que muchos padres o madres necesitan fortalecer este punto de cuáles son las emociones básicas. A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo le he preguntado a muchos adultos que están en un proceso de crianza, dime cuáles son las emociones básicas y no sabemos cuáles son. Así que vamos a buscar las alternativas para nosotros reconocerlos y son actividades muy sencillas que podemos hacer con nuestros niños y niñas que no nos va a costar mucho dinero ni mucho tiempo. El ir poniéndole nombre a las emociones y en el diario vivir decirle a ese niño o a esa niña, te hice tu comida favorita, ¿cómo eso te hace sentir? ¿Feliz o triste? Feliz. Y esa es una forma bien sencilla y básica para que nuestros niños y niñas vayan aprendiendo. Y la otra forma es la validación de las emociones. Estás triste, no es para tanto, ¿verdad? Ahí se está invalidando la emoción que tienes. Y en muchas ocasiones caemos en ese entrampamiento de que decimos, déjame saber cómo te sientes, y con mucho esfuerzo el menor o la menor está expresando y lo que recibe de la figura adulta es la invalidación o la negación de lo que pueda estar experimentando, y obviamente lo que queremos es que principalmente en esta etapa aprenda no solamente a identificar, sino a expresar las emociones. Exacto. Aquí de 0 a 2 y de 2 a 6, el proceso también de establecer rutinas es esencial. Y hay personas que a lo mejor me dirán, animal, pero si fue recién nacido. Sí, pero ellos van percibiendo. Y ya los niños van a saber de antemano qué esperar. Y tal vez también van a ir entendiendo poco a poco qué esperar de nosotros como su persona, su figura, ¿verdad? Segura. Así que vamos a establecer esas rutinas, vamos a pensar que parte de lo que es nuestro cerebro está la parte emocional y cada día cuando vayamos a dialogar, a tener algún compartir dentro de cualquiera de estas etapas, siempre vamos a pensar cómo estoy ejerciendo mi conducta, qué yo estoy haciendo o dejando de hacer que puede afectar el desarrollo de mi niña o de mi niño. Así que vamos a darle, ¿verdad?, un pequeño espacio en este momento para que vayan analizando eso mientras le presentamos información de las diferentes etapas. Ok, Karen, continuamos con lo que es la etapa de 6 a 12 años. Esta etapa es muy interesante porque ya nuestros niños y niñas están en la escuela. Entonces, podemos ir identificando si nuestro niño o niña tiene alguna necesidad en particular. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos en lo que es la rutina de la escuela y lo que estamos y lo que es el proceso escolar académico, podemos ir observando si tiene alguna dificultad, ya sea en la lectura, en la escritura,
en la parte de la regulación emocional, pero no podemos perder de perspectiva de que todavía ellos están en el desarrollo de su cerebro. ¿Qué significa? Que todavía, sobre todo, esta parte de aquí del frente del cerebro, ¿verdad? En la parte frontal, el lóbulo frontal está en desarrollo. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que es la toma de decisiones todavía está ahí madurando. Lo que es la parte de regular la emoción que sienta también, incluso el cómo nos van a contestar. A veces los nenes, tú le preguntas algo y te salen con un disparo, como dicen, así, boom, y te contesta. Es parte de su proceso de desarrollo, claro está en uno como adulto, pues ir dándole ese orden, esa dirección. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa o no pasa en el hogar, lo vamos a ver reflejado en todo lo que ocurra en la escuela. Por ejemplo, si no tengo un desarrollo adecuado de la identificación de emociones y poco a poco ir aprendiendo a cómo manejarlas en mi hogar, cuando yo esté en la escuela, ¿cómo va a ser mi interacción con los amiguitos? Pues va a ser un poco complicada porque hay cosas que se supone que aprendamos en casa. Entonces, si en casa yo no tengo límites, no tengo una idea clara de cómo es un proceso social de respeto y de validación adecuado, cuando yo tenga esa interacción con mis padres, pues entonces voy a empezar a tener problemas. Y ahí pues la escuela nos va a llamar y lo primero que nos vamos a cuestionar es, ¿la escuela estará haciendo su trabajo de forma adecuada? Sin embargo, podríamos analizar también, yo dentro de mi rol, estoy haciendo las cosas de forma adecuada, que yo puedo mejorar en ese sentido también. Ese proceso se convierte como un proceso de enseñanza de autorregulación de emociones. Te escuchaba hablar y estaba pensando en aquellos hogares donde madre, padre, quienes compongan ese núcleo familiar, integran una mascota pequeña en edad poppy, en el justo a la par con el desarrollo de esa criatura y cómo se va afinando, cómo esa interacción entre el menor o la menor y la mascota se va dando de una manera tan en sintonía, ¿verdad? Tan natural, y cómo incluso a través de las mascotas y de la naturaleza aprenden a manejar esas emociones. Aprenden a manejar las emociones, aprenden lo que es la empatía, la responsabilidad de la consecuencia que yo puedo generar cuando hago o dejo de hacer, cuando estoy interactuando con otro ser humano. Así que por eso este tema es tan importante, ¿verdad? Y lo estamos trayendo aquí en el podcast, porque hay madres, padres que me dicen, pero es que solamente somos nosotros tres, dos adultos, un niño, entonces como yo le voy a enseñar cómo voy a interactuar con otros seres humanos porque no tiene hermanitos. Hay alternativas, ya sea, mira, aunque sean pececitos, porque por lo menos con el pececito una planta y la planta, o sea, que vaya aprendiendo a ese cuidado. Esto me recuerda, Karen, a un proceso terapéutico que yo llevé a cabo con unos hermanitos que les costaba mucho entender lo que era el proceso de autocuidado. Autocuidado desde lavarse la boca, bañarse, tener, ¿verdad?, sus cositas, su aseo. Y uno de los niños lo entendió de cuán importante, empezando por lo que era el agua, era en su vida y en el de la planta, porque la llevamos desde la semilla. Y yo le decía, ok, tú es el que va a trabajar directamente con esa semilla. Su hermano, que era como 3 años mayor que él, era que entonces el que le iba dando la observación. Mira, hoy no les ha echado agua. Mira, ya está creciendo. Entonces, se trabajaron muchas cosas. La comunicación entre ellos. Trabajo en equipo. Validaron emociones. El hermano mayor pudo validar y entendió cuán importante para su hermano eran las plantas, porque a su hermanito le gustaban mucho las plantas. Y él quería una planta que él pudiera comerse algo de esa planta. Lo único que a mí se me ocurrió fue un girasol. Yo, bueno, pues después que se coma la semilla, porque la terapia no me iba a dar para tanto. Pero es un proceso muy bonito, porque en un momento dado él logró decirme, bueno, yo tenía que echarle agua a la planta, pues entendí que yo necesito tomar agua,
pero también me tengo que bañar, me tengo que lavar la boca, las hojitas se le veían más lindas cuando yo le echaba agua, un día se pusieron bien tristes, así que a lo mejor así yo me veo cuando no me baño, y ahí él fue integrando toda esa información. Claro está, el apoyo por parte de la familia fue esencial, porque validaron su interés con las plantas, validaron las emociones que él sentía cada vez que iba creciendo, cuando rompió la semillita, cuando salieron las hojitas, todas esas emociones, y cuando él fue teniendo sus logros en cuestión de esa rutina que se supone que se empieza desde que son chiquititos, ellos también se lo reconocieron. Así que ahí aprendieron todos, o sea, todo el equipo, tanto los hermanitos como el equipo como familia, pues fue aprendiendo también de cómo manejar todos esos temas con el simple hecho del crecimiento de 3 girasoles. Así que, dicho eso, ahora vamos a continuar entre los 12 a los 18 años. Bueno, Karen, ahora continuamos con la etapa de los 12 a los 18 años. ¿Tú te acuerdas de esa etapa de tu vida, Claro Karen? que sí. Wow. Hay algunos. Desde antes. Bueno, yo me acuerdo de muchas, pero esas de los 12 a los 18 años son intensas. Y mira qué interesante, desde antes y están vinculados con la naturaleza, así que posiblemente el amor que siento por la naturaleza Desde ahí. vino desde acá, sí. Mira, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo, ya que hacen ese comentario, era cuando yo me quedaba en casa de una de mis abuelas. Yo estaba todo el día descalza. Y a lo mejor mi otra abuela diría, pero muchacha, ¿cómo que tú estabas descalza todo el día? Ese proceso de correr, de estar en la grama, en la tierra, haciendo contacto directo con esa naturaleza, sentarme debajo del arbolito de acerola, comerme del piso, sabrá Dios todo lo que me comí, pero aquí estoy. Esas son las experiencias que no se olvidan. Así que ahí tienen un hint adicional, ¿verdad? De qué experiencias darles a sus niños para que se disfruten esa niñez, para que se disfruten y tengan esos recuerdos bonitos. Para que cuando lleguen a los 12, de los 12 a los 18 años, esos recuerdos bonitos también permitan que esta etapa, que muchas veces la vemos como tan compleja, pues sea lo más llevadera posible. De por sí es una etapa compleja, pero la comunicación que tenga con usted, la relación que tenga con usted como padre, madre, cuidador, va a depender de lo que se haya cosechado en estas etapas anteriores. ¿Y por qué le hice la pregunta a Karen si se acordaba de estas etapas? Porque eso es algo que nosotros nos tenemos que acordar cuando estamos criando en esta etapa. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos que muchas de las emociones que nuestros niños y niñas sienten en esta etapa, o jóvenes, ¿verdad? Ya por la edad, son esperadas. No las podemos minimizar, si no, nos van a estar acordando toda la vida. No podemos sentir que nosotros como padres o madres nos han echado a un lado. Obviamente ellos tienen otras prioridades, que es el aspecto social, que incluso desde los 6 a 12 años también eso va por ahí ya integrándose. Así que no podemos sentir, pensar, percibir, coger personal el hecho de que no me tomes una foto, no quiero que me acompañes, dame un espacio, porque es normal, ¿verdad? Es ese proceso de ellos reconocer quiénes son, y van entonces teniendo como que esa lucha de ser aceptados y aceptadas y sentirse bien dentro de ese espacio y de ese mismo cuerpo. Así que tenemos que validar, reconocer sus emociones, negociar. No vivimos en una dictadura. Es importante ese proceso de negociación. Que las generaciones van cambiando, las ideas van modificando, sí. Y según nuestros niños jóvenes van entrando a unos espacios diferentes, van a tener unas experiencias diferentes a las que nosotros tuvimos en nuestros procesos de crianza, pues nosotros también tenemos que mantenernos pues actuales, porque no por mantenernos a lo que conocimos, voy a criar a un mejor o un peor niño, sino que voy a lograr, en la medida que yo vaya, ¿verdad?, cayendo también con la realidad de esta generación, voy a lograr integrar mejor y poder tener una mejor comunicación.
Naydimar, eso que acabas de decir en relación, ¿verdad? Cómo se va moviendo toda esta etapa. Me parece que invita a las personas que nos siguen a la reflexión. Vivimos en un mundo bien acelerado. A veces mamá, papá trabajan ambos porque hay que trabajar, porque hay que traer sustento a la casa, ¿verdad? Y a veces están sumamente ocupados y el espacio figura adulta con el menor se disminuye y a veces hasta es sustituido por la laptop, por el celular, por la tecnología. Y son espacios que se pierden. O sea, y yo sé, como dije hace un momento, ¿verdad? Hay que trabajar. Estamos en una época complicada y necesitamos dinero para cubrir las necesidades. Pero la invitación a que se puedan separar, aunque sean pequeños espacios para construir historia con esos menores, que la memoria no esté en el día en que mamá o papá me dieron la laptop, sino en el día en que mamá me llevó al parque o hicimos algo, fuimos a pescar, sembramos, comimos, viajamos, que se hizo algo, ¿verdad? Tirarse al piso, a jugar con nuestros niños, aunque sean bebecitos, arrastrarnos. Karen, yo que tengo los extremos, bueno, tengo de 9 y de 15, uno llega cansada, tal vez con 20 preocupaciones, 20 situaciones en la cabeza, pero ese espacio para nuestros niños y niñas debe ser intocable. Y aún con el cansancio, tenemos que negociar. Es que ese tiempo no se recupera. No, o sea, si no se ocupó, no se recupera. Hay personas que, digo, no, yo no soy perfecta, no soy una madre perfecta, jamás lo he sido, pero hay personas que me dicen, ay, no te da pena cuando ves estas fotos. No, no me da pena, ¿sabes por qué? Porque me lo disfruté. Porque esa etapa, me acuerdo, me lo disfruté. Y yo no quiero ver el crecimiento de mis hijos con pena. Quiero verlo. De tu figura. O sea, quiero verlo como que, ay, qué lindo esa etapa, pero quiero sonreír. ¿Por qué? Porque me lo disfruté, ¿verdad? Y esa es la invitación a esta familia, que se disfruten ese espacio, ese tiempo, que hay momentos en que tal vez vamos a llegar tan y tan cansadas, que nos bañamos y le decimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a dormir todos juntos. También. O sea, hay espacio para todo, pero que el día que tú llegues cansada, que no puedas con tu vida, que lo que quieres es dormir, no sea el día en que tú pienses como que, wow, debí haber disfrutado mejores momentos. Y esa invitación es para cada etapa. O sea, que no nos vayamos de este mundo sin pensar, estuve ahí. Y esa es la idea. Yo le llamaría colectar historias de éxito en ese núcleo familiar. Además de tomar más fotos, crear historias. Crear historias. Y si quieren tomar fotos, pues también como yo. Aquí, en estas dos etapas hay un punto importante, pero sobre todo en esta de los 12 a los 18 años, que quería traer, tomando en cuenta el rol mío como adulto o adulta. Y es que nuestros niños y niñas puedan identificar lo que es la violencia. ¿Por qué? Porque lo que usted le enseñe, ya sea porque se lo explicó o porque ve su conducta en el diario vivir, que a veces enseña más que lo que decimos, es lo que le va a ayudar a ellos a definir si lo que van a estar viviendo es adecuado o no es adecuado para su vida. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo he escuchado de un adolescente es decir, esta persona me gusta esto, pero he observado esto, y no me lo dijo como que esto son cosas malas. Simplemente me dijo, esto yo no me lo merezco. Yo entiendo que yo no tengo por qué vivir estas experiencias porque esto no me gusta, no me hace sentir cómodo. Ahí vamos entonces a observar cuán importante era el aspecto de identificar emociones, cómo esto me hace sentir y entonces qué yo voy a ver, qué yo voy a hacer con esta información que tengo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que no, y tomo decisión. Y aún todavía en esta etapa, el lóbulo frontal todavía está en desarrollo,
Pero en esa etapa es donde los jóvenes van aprendiendo a discernir, a pensar, a evaluar lo que es una conducta adecuada y lo que es una conducta de riesgo o una conducta inadecuada. Y esa base está en nosotros como adultos. Y se les enseña también desde etapas tempranas a no normalizar la violencia y a no invisibilizarla, que era el tema que habíamos traído, ¿verdad? Sobre relaciones saludables y no saludables. Por eso es que es tan importante que cuando yo, como madre, padre, cuidador, estoy pasando por una experiencia que incluso yo me siento mal, no la estoy disfrutando, puede ser incluso una situación de violencia. El proteger a ese niño o esa niña no es simplemente echarlo a un lado para que no vea lo que está pasando. También es el hecho de yo tomar una decisión, porque como les mencioné ahorita, a veces aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan de nosotros. Así que ese proceso de protegerles, el ser una madre protectora, el ser un padre protector, no es simplemente llamar una línea y decir o denunciar, es también la gestión que yo puedo realizar por ese niño o esa niña. Recordemos que estas personas adultas se convierten en referentes de los menores, ¿verdad?, que vienen en desarrollo. Y eso lo que significa que eventualmente lo pueden copiar como un modelo que sea positivo o un modelo que no necesariamente lo sea. Exacto. Bueno, Karen, este tema podríamos estar aquí 2 o 3 podcasts, pero no quería dejarlo de traer, aunque fuera verdad de forma muy general dentro de cada una de estas etapas, porque sé que hay muchos papás que tienen a veces muchas dudas sobre esto y por lo menos le da un pie forzado a que si usted entiende que necesita una información específica, nos lo pueden comunicar, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto pues podemos proveerle información, comunicarnos con usted y ayudarle en lo que ustedes entiendan necesario. Claro que sí. Al igual que cualquier persona que entienda que necesita un proceso de acompañamiento profesional, abajo al finalizar el podcast aparecen nuestros números de contacto. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este espacio en el día de hoy. Será hasta la próxima. Cuando la tierra te sana, la mente florece. De la psicología a la tierra.